productivos y competitivos en sus quehaceres, dentro de cualquier contexto o ambiente. Los invito a ponerlas en práctica. Comencemos con la primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de responder tantas preguntas como sea posible. Por ende, les pedimos que solamente se haga una pregunta por llamada telefónica y que ésta sea lo más breve posible. Pueden llamar al estudio directamente a los teléfonos o fax que aparecen en pantalla. Les recordamos que hagan sus llamadas a distancia del monitor para evitar la interferencia. No escucho una pregunta, pero tengo una pregunta por fax de FENALCO, Medellín, Colombia. Y esta es la pregunta, Dennis. ¿Ha explicado usted las diferentes actitudes acerca del tiempo y que se encuentran en distintos países? Y yo veo que esto puede afectar la forma en la que interactuamos, sobre todo en juntas. ¿Podría explicarnos algo acerca de cómo afectan otras formas de comunicación? Gracias, Peter. Bueno, aquí lo que estoy viendo, sobre todo como es tan importante para muchos, es interactuar vía correo electrónico y el Internet. Por la razón que sea, vemos el uso de correo electrónico como una comunicación informal y por ende muchas veces decimos cosas que no debiésemos. Entonces, las personas que interactúan seguido con colegas, por Internet, lo más probable es que necesiten desarrollar un protocolo para el comportamiento en Internet. Realmente no es una comunicación privada para nada, no es privada y muchas personas pueden ver los correos, entonces utilizar un lenguaje apropiado, protocolo como para responder a los correos también es importante y se debe de ser de una forma rápida, no se debe de aplazar. Muchos de nosotros hemos tenido experiencias con colegas que nunca nos responden a los correos. Esto no es eficaz. Y también necesitamos que la gente entienda a dónde el destinatario del mensaje y la importancia de ello. Sabemos y hemos conocido situaciones en que dos personas se pelean por correo electrónico y estas después se mandan a gerentes o jefes. Entonces necesita haber un protocolo y se pueden mandar también de forma intencional o no intencional. Muchas personas pueden tener en consideración que si se vuelve a escribir el mail y se pone el botón de reply, se puede mandar incluso a todo mundo en la lista. Entonces hay varias cosas que necesitamos entender. El lenguaje apropiado que utilizamos, hay mucha gente que a veces es demasiado maleducada en sus correos electrónicos y muchas veces no lo harían cara a cara. A ver, vamos a hacer esta pregunta fuera del ambiente electrónico. Al viajar a otro país, ¿cómo sabe cómo comunicarse de forma informal? Por ejemplo, digamos que vamos a tomar un café o por unos tragos. Bueno, en mí en particular yo creo que una regla en general es el respeto. Respetar que la otra persona con la que está tratando a lo mejor tienen actitudes distintas, que a lo mejor no van a llegar a ese café cuando usted llega, a lo mejor en el trayecto ven a amistades o amigos y ven que ellos son más importantes que usted en ese momento. Entonces, obviamente, estoy respondiendo de alguien de una cultura monocrónica, que a lo mejor que otra persona que sea de una sociedad policrónica. Por ejemplo, el correo normal, lo que nos referimos al correo ordinario, una carta escrita, también necesitamos tomar en cuenta que ahora que estamos tratando con gente que está del otro lado del mundo o donde el sistema de correo no es tan eficiente, necesitamos tener en consideración el factor tiempo para mandar la carta y regresarla. A lo mejor toma más tiempo. Tenemos una llamada ahora, creo, de Guanajuato. Adelante, México. Su pregunta, por favor. Saludos a todos. Antes que nada, en una cultura policrónica como la de México, ¿cuál podría ser la mejor forma de cambiar a una cultura monocrónica y cuáles serían las estrategias? Saludos desde Irapuato a todos los tecnológicos superiores. Gracias. And that is the question. So how do we become more monochronic? Is there a way?
Hay una manera de cambiar de una forma policrónica a monocrónica. No pienso que hay una forma directa. Yo creo que la tecnología está obligando que la tecnología o las organizaciones adopten más procedimientos monocrónicas, porque si están lidiando con gente en sociedades monicrónicas, tienen que trabajar 24 horas al día, porque las siestas de la tarde a lo mejor no se pueden llevar a cabo porque hay que trabajar. En parte es una cuestión de respeto, pero yo creo que va y viene. No solamente es cuestión de gente en México o Latinoamérica que tiene que aprender también la forma de trabajar en Estados Unidos con el tiempo, sino al revés también. Tenemos otra llamada una llamada de Tepic, Nayarit, de la Universidad del Valle de Matipac. Adelante, México, su pregunta, por favor. Muy buenos días. Nuestra pregunta es la siguiente. Dado que la mayoría de los países que poseen una cultura monocrónica son países altamente desarrollados, ¿es deseable que los países que cuentan con cultura policrónica transiten a una cultura monocrónica? Como una pregunta similar a la anterior, pero es una necesidad, es importante hacerlo. De hecho, yo pienso que esta es la pregunta más importante. Una cultura necesita volverse como otra para poder a lo mejor aceptar algunos de los desarrollos de otra cultura. Y no tengo una buena respuesta al respecto. A mí me gustaría pensar que a lo mejor podríamos aceptar algunos de los desarrollos de las culturas más avanzadas. No me gusta esta terminología, sin cambiar la naturaleza misma de la sociedad. A lo mejor este asunto del tiempo tiene que ver con guardar las actitudes y respetar los valores. Aquí el asunto difícil es ser sensible. ¿Dónde están, por ejemplo, las culturas monocrónicas? Por ejemplo, a lo mejor Alemania, Suiza. ¿Cuáles serían? Bueno, no son solamente las que hablan inglés. Bueno, Inglaterra y Australia son dos sociedades monocrónicas y a lo mejor tan extremas como Estados Unidos. Sobre todo Alemania, la parte alemana de Suiza. Noruega, Suecia, Dinamarca también son culturas monocrónicas. Ahí es donde hay que ser sensible. Pero lo interesante es que la tecnología está llevando mucha de esta tendencia. Japón, aunque sea una sociedad policrónica, se está volviendo muy monocrónica en el negocio. Esperan que la gente llegue a tiempo y se fije mucho en las fechas límites también. Tenemos una llamada de Tecamac, en el Estado de México. Adelante, México, su pregunta, por favor. Muy buenos días a todos. Buenos días. Reciban saludos de la Universidad Tecnológica de Tecamac. Mi pregunta es, una institución educativa y proveedora de educación continua, ¿cómo puede ser asertiva y respetuosa del tiempo planeado por los otros sectores de la producción, rompiendo el enfoque monocrónico? Y aún más importante, ¿cómo adaptarse a las actitudes modernas del tiempo? Gracias. De nuevo, es esta pregunta si una cultura se tiene que adaptar a otra cultura. Bueno, en el ambiente educativo yo creo que empieza con educar a la gente en cuanto a las diferencias, para que la gente entienda que a lo mejor hay diferencias. Como yo vengo de una cultura monocrónica, mi sentimiento es que, por ejemplo, las clases tienen que empezar a 1 hora y durar un cierto tiempo. Pero también quiero hacer la pregunta si esto a lo mejor podría ser más flexible en una cultura policrónica, pero debido a mi cultura yo batallo para entender cómo podríamos tener un punto de 1 hora de comienzo flexible en una clase. Ahora nos estamos volviendo más policrónicos en
en esta sociedad electrónica porque podemos pasar de la recámara al estudio y ser más flexible. Sí, el correo electrónico nos hace más flexible en cuanto a cuándo respondemos, en cuanto a lo que se llama la comunicación de secuencia y no la comunicación al instante. Entonces sí, da esa oportunidad interesante. Una llamada aquí del Instituto Tecnológico en Santo Domingo. Adelante, República Dominicana. Su pregunta, por favor. Sí, gracias. Muy buenos días. Buenos días. Y un placer. Mi pregunta es que en esta sociedad de globalización, con el alto impacto que estamos recibiendo todas las culturas, ¿cuáles factores de éxito usted recomendaría que pudiéramos tomar en cuenta para poder alcanzar mejor administración de nuestro tiempo? Gracias. Muy bien. ¿Cómo la gente se puede administrar? ¿Cómo se ajusta? Sí, entra un poco al asunto del manejo del tiempo. Y número uno, hay que lograr los objetivos en un horario fijo, fechas límites. La gente sí puede ser responsable de determinar las cosas en un marco de tiempo en particular. Y el otro aspecto, la mejor, es entrenar a la gente para que se enfoque en prioridades. Es decir, que la gente dedique su tiempo a las prioridades principales. De nuevo, es un concepto monocrónico, pero las actitudes de la eficiencia o la eficacia sí tienen que ver con trabajar con las cosas más principales. Y ahora, las cosas así como las agendas electrónicas y cosas así nos ayudan. Bueno, nos ayudan para agendar nuestras prioridades y también para seguir sobre nuestras metas. Bueno, muchísimas gracias por sus excelentes preguntas. Ahora pasamos al segundo módulo de nuestro programa. La primera parte de este programa trató sobre las diferentes actitudes y comportamientos relacionados con el tiempo que se expresan en diversas culturas y países y el impacto de esto en las actividades productivas internacionales. Durante este módulo nos enfocaremos hacia los problemas que surgen en actividades internacionales en virtud de las diferentes zonas de tiempo y culturas en las que las personas y sus organizaciones residen. Cada vez que un grupo de trabajo, equipo, comité u organización tiene personal que reside en más de un país, invariablemente surgen preocupaciones relacionadas con el manejo del tiempo. Por supuesto que todos los problemas que ya se comentaron anteriormente son aplicables también. Es decir, dichos grupos virtuales transfronterizos tienen sin duda que lidiar con los problemas que se presentan en virtud de las diferentes actitudes que tienen sus integrantes con respecto al tiempo. Pero ahora nos queremos enfocar más hacia los problemas que se derivan de las diferencias de horarios, tradiciones de días festivos y estilos de reunión cuando las personas no están ubicadas físicamente en el mismo lugar. Primeramente, examinemos los tipos de organización que tienen que enfrentar los problemas de diferentes zonas geográficas de tiempo. Cualquiera de las siguientes situaciones u organizaciones, cuando involucran personas que no están colocalizadas y que necesitan interactuar de manera regular a través de algún medio a distancia, generalmente involucran problemas relacionados con las diferencias de hora local de cada quien. Las interacciones o reuniones pudieran realizarse de manera regular, ya sea diariamente, cada semana o cada mes, o de manera infrecuente o irregular en tiempo. En razón de que este tipo de grupos no están ubicados físicamente en un mismo lugar, seguido se les denominan grupos virtuales y funcionan generalmente a través de algún medio electrónico a distancia, como pudiera ser el teléfono en una audioconferencia, vía línea digital telefónica o satélite en una videoconferencia o en línea a través de alguna conferencia vía Internet. Permítanme preguntarles, ¿pertenecen ustedes a algún grupo como este? ¿Interactúan ustedes de manera virtual en forma regular con personas de otros países? En general, los siguientes tipos de grupos suelen funcionar de manera virtual. Juntas directivas integradas por ejecutivos ubicados en más de un país, que se reúnen virtualmente de manera regular, calendarizada o infrecuentemente.
comités de políticas de trabajo, de estrategia y de monitoreo de diversas actividades organizacionales que se reúnen virtualmente para compartir y evaluar información y seguido para tomar decisiones y formular recomendaciones. Equipos ejecutivos con integrantes de más de un país, como pudieran ser los vicepresidentes de una firma global. Oficinas corporativas que funcionan con representaciones en varias sedes extranjeras a través de subsidiarias, oficinas regionales, empresas extranjeras adquiridas, coinversiones y alianzas. Equipos de proyecto, tales como equipos de desarrollo y programación de producto, que están integrados intencionalmente con personal de diferentes países, que residen en diferentes lugares y que, por lo tanto, trabajan entre sí principalmente a través de correo electrónico y audio o videoconferencias. Grupos especializados de trabajo dedicados a problemas globales, como por ejemplo el desarrollo de un sistema de información global de recursos humanos para una organización y los cuales involucran miembros de diferentes países, personal involucrado en programas educativos y de capacitación activa a distancia y quienes solo se ven cara a cara de manera irregular y generalmente vía medios electrónicos. Coinversiones y alianzas internacionales que involucran personal de las diferentes organizaciones asociadas, que está disperso geográficamente en varios países o regiones, y agentes de compra con proveedores en otros países o vendedores con clientes también en otros países, cuando todos ellos interactúan de manera irregular vía medios tecnológicos a distancia con sus proveedores o clientes. En todas estas situaciones, la interacción virtual entre los integrantes implica una serie de problemas relacionados con el manejo del tiempo. El funcionamiento de cada uno de estos grupos sin duda se hace más difícil y complejo solo por el hecho de estar localizados en más de un país o zona geográfica de tiempo. El primer elemento relacionado al tiempo que necesita tomarse en cuenta al planear cualquier reunión virtual es la hora del día que representa para cada miembro del grupo, la hora establecida para la reunión o interacción deseada. Si la reunión es una actividad programada infrecuentemente, entonces por lo menos para esa actividad virtual en particular se deberá poner atención a si se puede encontrar una hora común que esté dentro del horario normal para todos. Si no es posible esto, entonces necesita encontrarse una fórmula para decidir quién se tendrá que adaptar cada vez para cumplir con la reunión virtual. Si el grupo tiene reuniones programadas regularmente a distancia, necesita encontrarse una manera para rotar las horas de reunión de tal manera que le toque a diferentes personas cada vez tener que salir de su horario normal, es decir, a medianoche o hasta temprano por la tarde para las personas que manejan el descanso de siesta. De esa manera se debe distribuir las inconveniencias de horarios a los diferentes integrantes del equipo de colaboración a distancia. Una segunda consideración relacionada con el tiempo que es siempre importante para las actividades virtuales tiene que ver con los días festivos y periodos de vacaciones de los integrantes del grupo. Entre más países se involucran, más difícil se hace encontrar horarios de reuniones comunes para todos que no interfieran con algún día festivo o de vacaciones de alguien del grupo. Por supuesto, si solo se involucran dos personas localizadas en diferentes zonas de tiempo, también tienen que poner atención a la hora del día de cada parte, además de sus días festivos y vacaciones. Este problema se resuelve con buena comunicación al calendarizar las reuniones, asegurando que los que inician el contacto para la reunión no son siempre los que dictan los horarios y los tiempos. Es decir, que no son ellos los que impongan los protocolos de la colaboración a distancia, ya que, esta implica dar y recibir. Además de estas preocupaciones, existe una serie de otros problemas que pueden surgir en los grupos virtuales y que se originan por las diferentes culturas sobre el manejo del tiempo. Primero, la creación de estos grupos requiere más tiempo. El comunicarse con todos, compartir información de contacto inicial y establecer procedimientos de colaboración toma más tiempo. También el lograr que las personas lleguen a conocerse lo suficientemente bien para interactuar con eficacia toma tiempo, así como otros aspectos que comentaré más adelante.
La mayoría de las organizaciones que utilizan equipos virtuales se han dado cuenta que es importante que al crearlos, las personas que los integran se involucren en interacciones sociales cara a cara para fomentar confianza y fortalecer su colaboración a distancia, particularmente cuando uno de los integrantes no satisface de antemano las expectativas de desempeño de los demás. Cuando se crea confianza entre las personas, estas se ayudan a resolver situaciones difíciles, en lugar de buscar culpables, expresar frustraciones o generalizar estereotipos de ciertas personas aparentemente ineficientes, algo que sucede seguido cuando dos personas no se conocen mucho o muy bien. La programación de interacciones cara a cara entre personas de equipos virtuales toma tiempo, así como los traslados mismos requeridos para reunirse presencialmente. Pero al final este tipo de esfuerzos ahorra problemas posteriores de interacción y desempeño a distancia. Curiosamente, las personas que se capacitan para trabajar a distancia generalmente se acostumbran a esta modalidad de colaboración en donde no tienen que ver físicamente a sus compañeros diariamente. Inclusive muchas veces prefieren trabajar de esta manera y pronto consideran que las reuniones presenciales tienden a ser una pérdida de tiempo y una distracción. Inclusive pudieran preferir no asistir a reuniones de orientación cara a cara para evitarse las exigencias de viajar y de tiempo involucrado. Sin embargo, existe mucha controversia con relación a si estos equipos pueden en realidad operar con eficacia sin reuniones periódicas presenciales. Muchas organizaciones han confirmado que las reuniones presenciales con tiempo para socializar son esenciales para un buen equipo a distancia, por lo menos al inicio de su ciclo de vida, y después periódicamente para renovar relaciones humanas y para resolver retos que surgen normalmente de la interacción virtual. Las reuniones virtuales en sí generalmente requieren de más tiempo para alcanzar un funcionamiento efectivo que las presenciales. Esto es cierto por varias razones, incluyendo las siguientes. Los integrantes del equipo involucrado tendrán seguramente diferentes estilos de manejo de reuniones, lo que los obliga a tomarse el tiempo para aclarar y verificar sus formas de trabajar. El idioma mismo puede crear muchos problemas en estos equipos, lo cual también aumenta las exigencias de tiempo requerido para realizar reuniones. Por ejemplo, pudiera necesitarse interpretación o traducción de uno o más idiomas, lo cual pudiera muchas veces hasta doblar el tiempo de las reuniones. Pero inclusive cuando todos hablan un mismo idioma, por ejemplo el inglés, si provienen de diferentes países angloparlantes, o si el inglés es un segundo o tercer idioma para algunos participantes, seguramente se darán diferentes interpretaciones también del significado de ciertas palabras y frases. Siempre habrá una necesidad para asegurar que todos entiendan plenamente lo que se está diciendo y lo que se desea decir. Esto es particularmente importante para las personas que vienen de culturas donde el contexto de la palabra hablada es especialmente importante. Estas personas tendrán que hacer un esfuerzo especial para entender e interpretar un diálogo virtual, independientemente del medio a distancia que utilicen. Un tercer elemento que requiere especial atención y tiempo es la dificultad que se tiene de no poder recibir o dar retroalimentación sobre errores y problemas, como cuando se trabaja presencialmente. En la modalidad virtual, las personas generalmente no son eficientes en el uso limitado de la interactividad, por lo que se requiere tiempo especial para atender este reto. Y por último, el querer dar la oportunidad a todos para participar en reuniones